Muchos españoles que no pueden esperar a la vez qué pasa con las primarias del PSOE. No podemos estar pendientes de las divisiones internas de los partidos para ver si puedo tener más tiempo con mi hijo o si puedo pagar la cuota de autónomos o si me ayudan, si tengo pobreza en mi casa, a poder mantener a mis hijos o si conseguimos que los jóvenes con un empleo de baja calidad tengan un salario digno. Esos derechos no pueden esperar a las batallas internas de los partidos. Así que yo espero que los presupuestos vean luz verde con el visto bueno de Ciudadanos y espero que el PP, aunque le cuesta cumplir en corrupción, por lo menos en el campo económico cumpla en las medidas sociales y económicas que hemos pactado. Por otro lado, el tercer punto que queremos comentar, luego lo verá Juan Carlos también en posiciones de voto, sabéis que hoy se mezclan dos debates en un solo debate de fondo, que es la ley Mordaza, una ley que sabéis que nosotros proponíamos derogar algunos artículos que eran inconstitucionales a nuestro juicio, porque nosotros defendemos la libertad y el único que nos puede quitar la libertad en un Estado de Derecho es un juez, no un ministro, ni un funcionario, ni un secretario de Estado. Y, por tanto, nosotros defendemos una ley que garantice la seguridad y a la vez que garantice nuestros derechos y libertades, ¿no? La ley Fernández Díaz, la ley Mordaza conocida como tal, pues nos parecía que algunos artículos no eran buenos. Hay dos propuestas, una del Partido Socialista que nos parece mala, porque es volver al pasado, es volver a la ley Corcuera y no tiene mucho sentido apoyarla, y en cambio el PNV presenta una modificación quizá más sensata, más moderada, más razonable, que nos parece un buen espacio de debate. Así que vamos a dar luz verde a la tramitación, no es nuestra ley, no es nuestra propuesta, pero como el Gobierno ha arrastrado los pies otra vez y no ha hecho los deberes, pues ahora le enmiendan la ley que no ha querido reformar, ¿no? El ministro Zoido se comprometió a reformar y a sentarse con los grupos y tramitar una reforma de la ley Mordaza. El PP no ha trabajado, no ha hecho los deberes otra vez y entonces otros grupos parlamentarios van a hacer esa labor y nosotros nos sumaremos a un debate sobre los artículos que hay que modificar en esa ley. Así que otra vez la pasividad del Gobierno, que ya estamos bastante acostumbrados lamentablemente, lo único que lleva es a un debate en el Parlamento porque el Gobierno no hace sus deberes. En todo caso, debatiremos con rigor también cuáles son esos derechos y libertades que tienen que garantizarse y en un Estado de Derecho, repito, solo los jueces nos pueden limitar nuestras libertades. No hay que temerle a la libertad. Le digo a los conservadores, no tengan miedo a la libertad. La libertad en un Estado de Derecho es fundamental y los liberales la defendemos como uno de nuestros valores principales. También, en este caso, tiene que haber equilibrio entre seguridad y libertad y nosotros somos partidarios de ambos valores, ¿no? Pero esta ley fue una ley desequilibrada que queremos corregir. Así que se tramitará y votaremos a favor de la tramitación y del debate posterior. Ya veremos qué votamos al final, en la segunda parte, dependiendo de las enmiendas que se acepten y cómo quede esa ley. Cuarto punto que os quería comentar, que ha venido hoy también supongo que lo habéis visto en prensa, mañana hay una reunión, yo creo que importante, con el Gobierno, con el Ministerio de Energía, porque como sabéis hay una ley que presentó Ciudadanos que está vetada por el propio Gobierno, que tiene derecho a eso, por el artículo 134 de la Constitución, nos guste o no, pues la Constitución le otorga ese derecho, pero también es verdad que nosotros no entendemos que algo que está en un acuerdo de investidura no se pueda tramitar por un veto del Gobierno. Así que mañana nos reuniremos con el Gobierno, nuestro equipo, y vamos a intentar desencallar, sacar adelante esta traba que ha puesto el Gobierno encima de la mesa, ¿no? Nos parece que no tiene ningún sentido que si queremos avanzar hacia un país más limpio, donde la contaminación sigue siendo, como veis, uno de los problemas principales de nuestras grandes ciudades, no tiene ningún sentido que el Gobierno vete el punto 20 del acuerdo que ha firmado con nosotros. Así que le vamos a pedir al Gobierno cómo y de qué manera vamos a tramitar esto. Desde luego, no se levantan los vetos del Gobierno simplemente con pataletas o titulares, se levantan negociando, que es lo que vamos a hacer nosotros. Lo digo porque otros solo hacen pataletas pero no consiguen cambiar nada. En cambio, nosotros podemos cambiar las cosas si negociamos. En una legislatura como esta, las cosas se consiguen negociando, no solo criticando y no moviendo nada ni haciendo nada, ¿no? Así que nosotros vamos a seguir la misma línea y esperemos que mañana el Gobierno entienda que en esa transición energética es fundamental que el autoconsumo no esté penalizado como lo está actualmente con ese llamado impuesto al sol. Así que vamos a pelearlo, vamos a trabajarlo, sabemos que no es fácil, estamos hablando del modelo energético, no es una cuestión menor para un país, pero estamos convencidos que ese es el camino y estamos dispuestos a negociar con el Gobierno el cómo, el cuándo, en qué ley, de qué manera, pero lo que no estamos dispuestos a aceptar es que se siga imponiendo un impuesto al sol, que es injusto y que además no tiene ningún sentido en el siglo XXI. Y finalmente también sabéis que hay preguntas parlamentarias que comentaremos a continuación. Hay dos básicas, una de ellas la hemos cambiado porque nos parece que la actualidad lo requiere. Va a haber un debate presupuestario, hay una infraestructura, algunos lo sabéis por vuestras comunidades autónomas, pero en general una infraestructura necesaria, productiva, urgente
para España, que es el corredor mediterráneo. Es una necesidad de primer orden para nuestras exportaciones, para nuestro empleo, para nuestros polígonos, para nuestras empresas. Y el Gobierno de Rajoy durante muchos años le dio la espalda a esta infraestructura. Sabéis que es un punto del acuerdo también. Le exigimos al PP que invirtiera en el corredor mediterráneo, que empezara, en definitiva, a construir y a poner en marcha esa obra necesaria. Es verdad que hay algunos tramos en marcha, pero también es verdad que no están conectados y, por lo tanto, no pueden fluir las mercancías desde Europa hasta Algeciras, y nos parece fundamental para la España productiva que este país deje de construir aeropuertos sin aviones, deje de construir autopistas radiales sin coches, deje de construir algunos lugares sin pasajeros y empecemos a construir trenes cargados de mercancías, de productos y de trabajo. Así que vamos a pedirle al Gobierno que cambie su política drásticamente, que dé un giro. El PP ha menospreciado absolutamente durante 4 años el corredor mediterráneo y lo que representa a nivel territorial. Mientras algunos, por cierto, quieren desconectar a Cataluña del resto de España, nosotros la vamos a conectar más todavía con un corredor que conecta las mercancías, los productos, los servicios y a nuestras empresas. No es una infraestructura solo para Cataluña, Valencia, Murcia, Andalucía o Baleares, es una infraestructura para España y para Europa, y me parece que este Gobierno tiene que empezar a girar las prioridades en inversiones de infraestructura. Así que mañana le preguntaremos al Gobierno por eso. Y finalmente la última pregunta se la hará también Juan Carlos Girauta a la vicepresidenta sobre ese plan al que se comprometió el Gobierno en el pacto de investidura de reducir 1.000 millones en duplicidades en administraciones públicas, en diputaciones, en mancomunidades, en empresas públicas. No puede ser que el PP y el PSOE le metan la mano en el bolsillo a los ciudadanos españoles subiendo impuestos. No puede ser que le suba las cotizaciones vía SMI a los autónomos, mientras tenemos duplicidades, administraciones públicas que se solapan, asesores en exceso y, sobre todo, burocracia para nuestras empresas y nuestros ciudadanos. Así que mañana también le pediremos al PP que ponga en marcha ese plan, que nos explique cómo piensa aplicar esa reducción de 1.000 millones del gasto. No se puede subir impuestos como le gusta a Rajoy o al PSOE antes que meter la mano no en el bolsillo de los ciudadanos, sino en la burbuja política, ¿no? Esa es la otra pregunta que vamos a hacer mañana. Como veis, por tanto, Ciudadanos sigue marcando la actualidad de la agenda política con nuestras leyes, esa ley que vendrá la semana que viene para el final de la vida, para la dignidad al final de la vida. También lo va a hacer con los presupuestos, vamos a estar ahí negociando y vigilando que se cumplan esas partidas presupuestarias, y también lo vamos a hacer en la defensa de ese modelo territorial, de ese modelo productivo y de ese modelo de reducción del gasto superfluo para invertir en la España productiva y en el cambio de modelo, ¿no? Así que creo que este pleno resume, y el que viene, el camino que estamos trazando de la modernización de nuestro país y, sobre todo, de una visión liberal, una visión progresista y moderna de nuestro país. Así que vamos a intentar hacer que se cumplan esos puntos del acuerdo, negociando, hablando, llegando a acuerdos, que es como sabemos sacar las cosas adelante, no protestando, sino trabajando. Y eso es nuestra manera de entender la política, y le vamos a demostrar a los españoles que somos el partido y el grupo parlamentario que más rinde y más útil para conseguir cambios y para conseguir a la vez que este país tenga estabilidad y que la legislatura sea fructífera. Así que nada más, os dejo con Juan Carlos, que os explicará un poco el plan del orden del día del Pleno, y Miguel, que nos explicará alguna cuestión más del grupo. Gracias.